Me encanta esa canción. Aunque no puedo cantar así, y por lo menos así de bueno, pero así de flamenco no. Me encanta escuchar la música que sale del corazón de los que vienen a esa iglesia. Es una bendición escucharles y tener a Gustavo con nosotros, ¿no? Yo sé que llevas mucho tiempo en la carretera, conduciendo muchos kilómetros, y me alegro que pudiese estar aquí con nosotros, ¿vale? Bueno, vamos a buscar Juan capítulo 11 hoy. Vamos a hablar de Jesús intervino en nuestro dolor, ¿vale? La semana pasada empezamos con esa serie de mensajes sobre el adviento de Jesús, que Él intervino en nuestra vida. Y ahora vamos a empezar a enfocarnos en formas o en áreas de nuestra vida en que Jesús interviene, ¿vale? Vamos a mirar a Juan capítulo 11 y vamos a leer bastantes versículos hoy, ¿vale? 11, versículo 1 al versículo 44, perdón. Vamos a leer todos estos versículos juntos como una iglesia. Yo voy a empezar con el versículo 1 y luego vamos a empezar con ese lado, con Elizabeth, con el versículo 2. Si no quieres leer, no pasa nada, ¿vale? Pues dices paso o seguimos rápidamente con el siguiente versículo. Si quieres seguir lo que estamos leyendo en la Biblia, hay Biblias en los asientos si no tienes Biblia, y también ponemos todos los versículos en la pantalla. Estamos en Juan, capítulo 11, versículos 1 a 44. La Biblia dice en versículo 1: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Elizabeth? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pepe. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que te ama está enfermo. Gustavo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Jacinto? Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero el que ve la luz de este mundo... Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitarán en la resurrección, en el día postrero. Le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo:
Sí, Señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde la pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo llamaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino a su casa. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si queréis ver al ladrillo? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, atado con las manos con vendas, y el rostro vuelto en su sudario. Salió. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Muy bien, antes que oramos, vamos a volver a versículos 3 y 4. No van a estar ahí en la pantalla, pero creo que es el clave de todos estos versículos. Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Me encanta la respuesta de Jesús. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por este día, gracias por este tiempo que podamos estar juntos, cantando esas alabanzas, recordando no solamente el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, sino de su muerte en sacrificio por nosotros. Gracias por estos versículos que hemos leído, esa historia tan preciosa, y nos hace falta recordar que esa historia ha sido una historia real, ha sido un momento en que tú quisiste utilizar para traerte la gloria, para sacar la gloria de esa situación tan triste, tan profundamente complicado, pero una situación en que tú vas a hacer algo grande en la vida no solamente de este hombre Lázaro, sino también en la vida de esas dos mujeres y los que estaban ahí, y que esa situación lleva consigo muchas implicaciones. Ayúdanos a entender cómo tu Hijo interviene en este mundo para intervenir en nuestro dolor, para entrar y sufrir y ayudarnos en ello. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Bueno, como aprendemos la semana pasada, Jesús intervino, ¿no? Él intervino, sabemos que Él nació como un bebé, y es a través de su nacimiento que podemos experimentar al Cristo cósmico y el Cristo cercano, ¿no? El Cristo cósmico, el gran Dios todopoderoso,
y también el Cristo cercano. Y he dicho una cosa, una frase muchas veces la semana pasada, vamos a ver si alguien recuerda de la frase que he dicho, que Él es tanto capaz como dispuesto. Él es tanto capaz porque es el Dios, el Cristo cósmico, como dispuesto porque es el Cristo cercano para sanarnos, rescatarnos, ayudarnos y darnos la esperanza cuando dejamos a Él entrar en las situaciones específicas en nuestras vidas. Muchas veces queremos darle la invitación para entrar en nuestra vida, para la salvación, está bien, pero muchas veces faltamos de invitarle a hacer su obra diariamente en nuestras vidas. Lo que haremos a lo largo de esta serie de mensajes, quiero decir, es enfocarnos en cómo Jesús puede entrar en nuestra vida y traernos la paz y la esperanza que solamente Él puede dar. ¿Sabes por qué la gente busca la satisfacción en el alcohol o en relaciones sexuales o en cosas así? Porque están buscando paz y la esperanza en su vida, pero están buscando esas cosas en sitios equivocados, en cosas equivocadas. No hay ningún medicamento que puede traerte la paz. No hay ninguna relación que tú puedes tener en tu vida, una relación humana que tú puedes tener que te va a traer la esperanza y la paz que buscas. Solamente una relación con Jesús. En Juan 11 vamos a ver cómo Jesús puede entrar y ayudarnos en nuestro dolor. Es lo que vemos aquí. Un momento tan complicado en la vida de esta familia, de este hombre que ya ha muerto, de esas dos mujeres, Marta y María, las hermanas de Lázaro, y vamos a ver cómo Jesús va a tratar con ellos en su momento de dolor. Cuando hablamos de dolor y sufrimiento, tenemos que entender que hay tres categorías, más o menos, de personas. Creo que solamente hay tres. Pues podemos hablar de más, pero creo que solamente hay tres. Los que han sufrido. La categoría número 1. Los que han sufrido. ¿Hay alguien aquí que ha sufrido en su vida? ¿No? ¿Yo soy el único? Pon la mano en el aire. Los que han sufrido, vale. Si no perteneces a este grupo, puede ser que tú estás ahora mismo sufriendo y perteneces al siguiente grupo, los que están sufriendo. ¿Estás en medio de sufrimiento? Vale. Y si no perteneces a esos dos grupos, los que han sufrido, los que están sufriendo, puede ser que tú, bueno, es verdad que tú perteneces a ese grupo, los que sufrirán. ¿Vale? Si no pudiste levantar la mano antes en esos dos grupos, pues tú perteneces al grupo que tú vas a sufrir. Es cierto en la vida que hay sufrimiento, hay dolor, y vamos a pasar por esas cosas en la vida. Y quiero decir una cosa, la presencia de Dios en nuestras vidas no es la ausencia del dolor y sufrimiento en el mundo. Mucha gente quiere decir que no hay Dios, Dios no existe porque un Dios amoroso, poderoso, no puede dejar esas cosas pasar en el mundo. Pero tenemos que entender una cosa, esas cosas existen no por culpa de Dios, sino por culpa de los seres humanos. Entonces hay dolor, hay sufrimiento, y la presencia de Dios, la paz, la esperanza de Dios, no es la ausencia del dolor y sufrimiento en nuestro mundo o en nuestra vida. La Biblia está claro, sufriremos en esta vida. Si quieres hacer un estudio de sufrimiento en la Biblia y la promesa que vamos a sufrir en la Biblia, pues tienes que tener mucho tiempo, porque vas a encontrar muchos versículos y muchas verdades sobre esto.
sufrimos por muchas razones. Ninguna persona creo que sufre por la misma razón, pero hay muchas razones. La pérdida de un ser querido, un familiar, un amigo, un compañero, lo que sea, la pérdida de un ser querido. La condición de nuestro mundo. Solamente a pensar de las maldades que hay en el mundo, los robos, los asesinos, todo esto te hace sufrir por pensar en estas cosas. Puede ser que estás sufriendo por tu propio pecado, porque lo que has hecho en tu vida, y estás sufriendo las consecuencias. O solamente pensar en lo que has hecho con tu vida y te hace sufrir por solamente pensar en lo que has hecho. Puede ser un cambio de nuestras circunstancias. ¿A alguien le gusta el cambio en tu vida? Cuando las cosas cambian. Creo que no hay ninguna persona que está buscando cambiar cosas. Es que me encanta cambiar cosas, el estrés que trae mi vida, me encanta esto. No nos gusta esto. ¿Por qué? Un cambio implica un poco de sufrimiento, adaptación. Puede ser un cambio malo, no solamente un cambio bueno, sino un cambio malo. Que has perdido trabajo, o que estás sufriendo esto, o que, no sé, un cambio de tu circunstancia o tu reacción. Puede ser que hay alguien aquí que está sufriendo por las relaciones en su vida que son rotas. Creo que en nuestro mundo hoy vemos esto más que otra cosa. Relaciones rotas en nuestras vidas. Esto trae mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero también puede ser expectativas insatisfechas. Que tenemos una idea y cuando alguien no puede cumplir con esto, pues sufrimos, ¿no? Hay muchas razones por las cuales sufrimos. Pero Jesucristo intervino en nuestro dolor para darnos 3 cosas en concretas. Primeramente, Jesús viene dándonos esperanza. Jesús interviene dándonos esperanza. Vamos a leer otra vez versículos 21 a 27. La Biblia dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenemos que fijarnos en lo que está diciendo Marta. Ella tenía la confianza que Jesús es Dios Todopoderoso, que podía hacer un milagro para sanar a su hermano, ¿no? Es lo que vemos aquí. Ella está diciendo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está sufriendo. Ella está diciendo, pues es culpa tuya, Jesús, porque no estuviste aquí. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Una declaración concisa y clara, ¿no? Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Que ella está pensando en el momento en que va a subir con Jesús al cielo, en el día de la resurrección. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. A mí me encanta la pregunta de Jesús. ¿Crees esto? Que yo soy la resurrección y los que creen en mí no morirán eternamente, que van a vivir eternamente. ¿Sabes lo que pasa cuando leemos esos versículos? Y lo que está haciendo Jesús en ese momento en la vida de Marta, está intentando dar perspectiva a Marta, ¿no? Está intentando dar un poco de perspectiva a Marta en esa situación. Muchas veces nuestras circunstancias
vemos esas circunstancias, a través de lentes de finalidad. Vemos lo que está pasando, la situación en que estamos, de lentes de esa finalidad. Decimos cosas como siempre va a ser así. No hay salida de esto. No hay ninguna cosa que puede ayudar o mejorar nuestra situación. Que vamos a quedar así porque vamos a sufrir y no hay ningún fin de ese sufrimiento. Vivimos vidas derrotadas y sin esperanza. Aunque somos creyentes, vivimos así. Olvidamos de que Jesús vino para darnos esperanza. Él está en ese momento hablando con Marta diciendo, mira, tu hermano no va a estar muerto por la eternidad. Tenemos que tener un poco de esperanza en esto, que el sufrimiento tiene su límite, el sufrimiento, el dolor tiene su fin. Y después de esto, esperanza y vida. Pero mientras que estamos sufriendo, podemos vivir con la esperanza que el dolor tiene el límite. Olvidamos de que de nuestras circunstancias actuales no son el final de la historia. Jesús está diciendo a Marta que si confía en Él como Señor y Salvador, la historia no terminará con dolor y sufrimiento. Juan 11, 26, como hemos leído antes, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 1 Corintios capítulo 15, versos 54 a 57 dicen, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Olvidamos de que ya tenemos la victoria sobre estas cosas, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Por qué? Gracias al sacrificio de Jesucristo. Jesús está enseñando a Marta y a nosotros que cuando sabemos el final de la historia, cuando sabemos cómo va a terminar la película, para decirlo así, esto cambia la forma en que experimentamos el dolor y el sufrimiento. Es cuando estamos tan enfocados en lo que estamos sintiendo ahora, lo que estamos pasando ahora, el dolor y sufrimiento, es cuando empezamos a pensar que eso nunca va a cambiar. Pero tenemos que recordar que ya tenemos la victoria si somos creyentes. Ya tenemos la victoria sobre la muerte. Ya tenemos la victoria sobre el dolor, sobre el sufrimiento. No vamos a sufrir eternamente, sino vamos a estar gozosos celebrando a Jesús por toda la eternidad, glorificando a Dios. Podemos experimentar el dolor de esta vida, pero con esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos cómo va a terminar la historia. No sé si has visto una película de acción una vez, ¿no? ¿A alguien le gustan las películas de acción? A mí me encantan. Algunos no, pero como las películas de Bruce Lee, de otros hombres, de Bruce Willis, hombres así, ¿no? Hombres machos. ¿Sabes lo que pasa en estas películas? Es un hombre normal y corriente. A veces tiene muchísimo cuerpo, ¿no? Pero normalmente es un hombre normal y corriente que tiene un trabajo normal. Pero lo que pasa es que el director tiene que poner este hombre normal y corriente en situaciones de tensión, ¿no? De complicación, de dolor, de sufrimiento, tengo que rescatar a la princesa o tengo que hacer esto, y él va a pasar muy mal durante, no sé, una hora más o menos. Y lo que pasa cuando estamos mirando esa película por la primera vez es que estamos sufriendo con este hombre, ¿no?
es que él, si va a salir así, no sé, nos ponemos tensos, ¿no? ¿Estáis conmigo? ¿No? ¿Habéis visto una película? Bien. Bien. No tiene que ser una película de acción. Pero estamos ahí sufriendo, diciendo, ¿qué va a pasar con este hombre? Y es que no sabemos cómo va a terminar la película. Pero la segunda vez que vamos a ver esa película, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a ponernos en el sofá y vamos a disfrutar de la película sin tensión. ¿Por qué? Porque sabemos que este hombre va a salir bien, ¿no? Que él va a rescatar a la princesa, perdón, no puedo decir esa palabra. Él va a salir como rosa, ¿no? Todo va a ser perfectamente bien al final de la película. ¿Por qué? Porque quieren ganar más dinero de hacer la segunda película. Pero sabemos cómo va a terminar la historia. Entonces podemos disfrutar un poco mejor la película porque no estamos como tan tensos, ¿no? Es como la vida de un creyente. Sabemos cómo va a terminar la película, la vida. Cómo va a terminar la historia de sufrimiento, que ya tenemos la victoria. Y no tenemos que experimentar el dolor y el sufrimiento ahora mismo de la misma forma que un incrédulo que no tiene la esperanza de tener la victoria. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 a 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Que no debemos vivir la vida triste, aunque sufrimos, sin esperanza, como los que no tienen esperanza. Debemos vivir la vida sabiendo que con Jesús tenemos la victoria y la vida eterna. Y aunque sufrimos por un tiempo aquí, esto terminará. Sabiendo esto, no cambia el dolor que sufrimos, sino la forma en que pensamos sobre el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Sabiendo que hay victoria después de todo esto, no cambia el dolor, no quita el dolor, pero cambia la forma en que pensamos sobre el dolor. Cuando Marta vino a Jesús para preguntarlo por qué estaba ausente cuando murió su hermano, Jesús respondió con la verdad de quién era y lo que él podía hacer en su vida. Él respondió dándola la verdad que trae esperanza, que Él es el Cristo cósmico, que es capaz de hacer algo, ¿no? Pero número 2, Jesús interviene dándonos su humanidad. No solamente esperanza, sino que Él también quiere darnos su humanidad. Ahora vamos a ver cómo responde Jesús a la misma pregunta de Marta, pero preguntado por María, porque las dos hermanas preguntaron la misma cosa, exactamente la misma cosa. Jesús responde con sus lágrimas. En vez de dar la verdad que trae esperanza como ha dado a Marta, sino que Él lloró con ella. Juan capítulo 11, versículos 32 a 36 dicen, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es exactamente la misma pregunta, pero de otra forma. Marta de un base de enfado, de preocupación, de tristeza, pero una tristeza que lleva el enfado, eso es como Silas. Silas es así, ¿no? Cuando está sufriendo, cuando tiene dolor, él se enfada rápidamente y, no sé, es así. Gedeón es el otro, se pone muy triste, como María, ¿vale? Versículo 33. Jesús entonces a verla llorando y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve.
Y el versículo más cortito y el versículo más profundo de toda la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Vemos aquí la empatía de Jesús. Él no va a responder a ese grupo, a esa María y a ese grupo que estaba ahí con ella llorando. Ese grupo tan triste, tan preocupado, tan, sufriendo tanto. Él no va a decir, pues, no tienes que estar triste. Yo soy la resurrección y el que cree en mí resucitará, como ha dicho a Marta, ¿no? Él puede hacer esto con Marta, pero él tiene que tratar con María de otra forma, porque ella sabía que era el Señor, y vemos su forma de acercarse a Jesús. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, a verle se postró a sus pies. Es la actitud de María, es completamente diferente que lo de Marta. Entonces vemos a Jesús tratar con ella de una forma completamente diferente. Vemos la empatía de Jesús. Cuando vio a su amiga llorando, él lloró también. Si sabes la historia, Jesús va a levantar a Lázaro de la muerte en un momento más adelante. Y Jesús sabía lo que va a hacer. Pero ¿sabe lo que pasa? Me encanta. Aunque él sabía lo que era su plan, paró allí para llorar con María. Tomó un momento, tomó un tiempo para llorar con ella. ¿Por qué? Porque Jesús es la encarnación del puro amor. Y cuando ve a una persona que le ama llorando, se pone ahí para llorar con ellos. Jesús sufre con los que sufren. Eso es un ejemplo del amor empático que Jesús nos da mientras que sufrimos. Tenemos que recordar una cosa, es una historia real. Esto pasó. Y si Jesús era capaz y dispuesto de entrar en ese sufrimiento, ese momento tan tenso, ese momento tan complicado en la vida de Lázaro, María y Marta, entrar para traerlas la esperanza que es el verdadero Dios y que en Él hay resurrección y hay vida y hay esperanza, pero también va a parar para decir, no para decir, sino para llorar, para acompañarles en el sentimiento, ¿no? Entonces, si es una historia real, si es sobre Dios, ¿sabes lo que podemos hacer? Es aplicarlo a nuestra vida. Aunque no tenemos a Jesús físicamente con nosotros, en persona, tenemos a Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, si somos creyentes. ¿Y sabes lo que pasa? Que Él está ahí para llorar con nosotros en el momento de sufrimiento. En nuestro dolor no tenemos que sufrir solos, aunque lo que pasa cuando estamos sufriendo es que sentimos solos, ¿no? Jesús lloró, y si tenemos a Jesús en nuestras vidas, pues nunca estamos solos en el dolor y el sufrimiento. A mí me encanta ese autora, si es una mujer autora, ¿no? Brené Brown dijo, pensé que la fe diría, quitaré todo el dolor y la incomodidad, pero lo que dijo era, me sentaré contigo en el dolor. Yo voy a leer esto otra vez. Si tú puedes encontrar sus libros en español, esa mujer tiene una forma de ver la vergüenza y el dolor de una forma. Es increíble. Pensé que la fe diría, quitaré todo el dolor y la incomodidad. Pero lo que dijo era, me sentaré contigo en el dolor. ¿Me sentaré? No, sentaré. Me sentaré. Vale, contigo en el dolor. Muchas veces lo que queremos es que Dios quita todo el dolor, ¿no?
Yo no quiero pasar por ese sufrimiento, no quiero pasar por ese dolor. Dios, quítame esto rápidamente, en el momento, ¿no? Al instante. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Dios tiene algo para nosotros en el dolor. Que aprendemos de depender de Él. Jesús no es solamente el Cristo cósmico que es capaz, el Dios todopoderoso, sino también el Cristo cercano que entiende nuestro dolor y que llora con nosotros. ¿Por qué? Porque Él experimentó el mismo dolor y sufrimiento que experimentamos nosotros. Hebreos 4, versículos 15 a 16, creo que son versículos muy conocidos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabiendo que Jesús vino a este mundo, fue la encarnación de Dios, la expresión física del amor de Dios en este mundo. Él vino y sufrió por nosotros. Él fue tentado como un ser humano, pero nunca pecó. Y con esto en mente podemos acercarnos a Dios y buscar la gracia que necesitamos en el momento. Como dice aquí, en el oportuno socorro, que podemos hallar la gracia, la misericordia que estamos buscando. No en el sexo, no en las drogas, no en el alcohol, no en las películas, no en cualquier otra cosa, sino solamente en Jesús. Tenemos que parar de buscar la esperanza y la gracia y la misericordia en nuestros momentos de dolor y sufrimiento, en las cosas incorrectas. Si estás sufriendo hoy día, búscate la esperanza que necesitas, la gracia que necesitas en Jesús. Él nos da su humanidad. Se puso ahí para llorar con María y que quiere llorar con nosotros también. Tenemos permiso de sentir dolor. Muchas veces como creyentes queremos poner la cara buena, ¿no? Estamos bien, todo está perfecto, ¿no? Cuando la gente nos pregunta, ¿cómo estás? Y aunque estamos sufriendo dentro, que la casa está es un desastre, nuestras relaciones rotas, tenemos un montón de complicaciones, ¿sabes lo que decimos muchas veces? Pues yo soy perfecto, estoy perfecto, no hay ningún problema. Podemos sentir dolor. Podemos decir que estamos sufriendo, pero gracias a Dios que Jesús está tratando con mi corazón. Jesús me da esperanza que aunque estoy sufriendo, yo sé que esto va a terminar. Tenemos el permiso de sentir dolor y tenemos la promesa que Jesús está con nosotros en nuestro dolor y nos da la gracia que nos hace falta en el momento. Entonces vemos que a Marta Jesús dio la verdad. A María Jesús dio sus lágrimas, su humanidad, ¿no? Pero a todos nosotros Jesús nos da no solamente su esperanza, no solamente su humanidad, las lágrimas, sino también nos da a sí mismo. Jesús interviene dándonos a sí mismo. Si no entiendes lo que significa esto, vamos a leer el versículo 45 a 53. La historia sigue y sabemos que Jesús va a levantar a Lázaro en un momento de la muerte y vamos a ver lo que es el resultado. Juan 11, versículos 45 a 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, levantar a Lázaro de entre los muertos, creyeron en él. A mí me encanta. Muchos que estaban allí para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora están notando que es quien dice que es el Jesús, el Dios Todopoderoso. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Están ocupados de que van a perder sus asistentes en el judaísmo. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda nación perezca. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y mira lo que dice en versículo 53. Así que desde aquel día, desde este momento, desde ese milagro que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Desde ese momento ellos tomaron la decisión de matar a Jesús. Porque si no, Él va a rescatar, a morir y a acoger a todos los judíos y convertirles al cristianismo, la fe en Jesucristo. Es este momento cuando los judíos tomó esa decisión. En algunos capítulos más adelante, Jesús va a morir en una cruz. En esto tenemos la realidad de nuestro dolor y sufrimiento. Tenemos un Dios que tomó nuestra forma, que no solo entró en nuestro dolor y sufrimiento, sino que también lo asumió Él mismo. Él cogió el dolor, Él cogió nuestro sufrimiento y Él sufrió por nosotros. No sé si conocéis el hombre Esteban Colbert, es un hombre, un famoso. En una entrevista empezó él a hablar sobre cómo él trata con el dolor de la pérdida de su padre y dos de sus hermanos en un accidente de avión. Él dijo, en mi tradición, ese es el gran regalo del sacrificio de Cristo. Dios también lo hace. Realmente no estás solo. Dios también lo hace. ¿Qué está diciendo Esteban Colbert? Que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir en lugar nuestro. Él fue a la cruz no para pagar la deuda de sus pecados, sino de nuestros pecados. Entonces tenemos que entender, en esta historia, Jesús vino a esas dos hermanas, dijo la verdad a Marta, que Él es la esperanza, y si crees en Él no tienes que pensar en lo que estás sufriendo hoy día como el final de todo, porque hay esperanza, porque tenemos la victoria en Él. Cuando vino a María, no dio la verdad porque ella ya sabía, pero que Él dio a ella su humanidad, lloró con ella. Y desde ese momento sabemos que Dios, Jesús, va a dar a su vida en rescate por los demás. Puede ser que hoy algunos de nosotros necesitamos oír que Dios también lo hace. Dios sufrió
un dolor que no podemos experimentar. El mensaje del Evangelio es que los mismos brazos que abrazaron a Marta y María y que abrazan a nosotros también en nuestro dolor son los mismos brazos que van a ser colgados en una cruz para morir por nosotros. Esto es el Evangelio. Jesús es la respuesta a nuestro dolor. Entonces la pregunta es esto: ¿cuál es la cosa que necesitas recibir de Jesús hoy? ¿Cuál es la cosa que hemos hablado que necesitas recibir de Jesús hoy? Cada uno de nosotros tenemos nuestras necesidades, ¿no? O ya has sufrido, o estás sufriendo, o que vas a sufrir, pero necesitas algo hoy. Algunos de vosotros necesitáis recibir su verdad. Saber que Él realmente es la resurrección y la vida, y creer profundamente que hay esperanza al final de tu historia, incluso en medio de sufrimiento. Puede ser que tú estás aquí en medio de un momento de profundo dolor, sufrimiento tremendo, y estás enfocado en esto tanto que no puedes ver que soy creyente. Hay victoria después de esto. Puede ser que tienes que recibir su verdad, su esperanza. Algunos de vosotros necesitáis recibir sus lágrimas y saber que Jesús desea traer sus lágrimas, que Él desea que traemos nuestras lágrimas a Él. Que nosotros confiamos en Él, no solamente que es nuestra esperanza, pero sabemos que no estamos solos y dejar a Él llorar con nosotros y darnos ese confort que estamos buscando. Y puede ser que algunos de vosotros necesitáis no tanto recibir su esperanza, su verdad, y sus lágrimas, su humanidad, sino que tienes que recibir a sí mismo, a Él mismo en tu vida. Que no puedes decir que tienes esperanza porque no conoces a Él. No puedes decir que Él está llorando contigo porque no está en tu vida. Puede ser que tú tienes que recibir a Él mismo. Tienes que creer que Él intervino para ser tu Señor y Salvador. Creer que no hay nada en este mundo fuera de Él que pueda traerte el remedio del dolor que sufres. No hay ninguna cosa en este mundo que puede sanar tu dolor y sufrimiento sino solamente Él. Esto es el Adviento. Esto es el nacimiento de Jesús. ¿Sabes por qué Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo para nacer como un bebé? Porque Él es la única manera en que podemos tener el pecado perdonado. La única razón por la cual Dios mandó a su Hijo a este mundo fue para morir por nosotros. No es solamente el nacimiento de Jesús, sino es que Jesús intervino en nuestro dolor para traernos el sanamiento que necesitamos. Yo no sé lo que necesitas recibir de Dios hoy, de Jesús hoy en ese momento. Su verdad, recordar que hay esperanza si eres creyente, recordar que no estás solo, que Jesús está contigo en el momento. O puede ser que no conoces a Jesús como tu Salvador y necesitas recibir a Él como tu Señor y Salvador. Tenemos que recordar que es en ese momento que sabemos que Jesús va a morir. Como hemos leído en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Volvemos otra vez al principio
del mensaje cuando hemos leído el versículo 3 y 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, aunque Lázaro va a morir en unos momentos, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tenemos que recordar que el plan de Dios desde el principio era que Él va a enviar a este Cordero, el Cordero de Dios, para ser sacrificio por nosotros, porque nosotros no podemos sacrificar a nada y a nadie para rescatarnos. Solamente Dios puede hacer el sacrificio. ¿Y sabes lo que me encanta de esto? Yo voy a volver a la semana pasada. Él es capaz y dispuesto a entrar en nuestro mundo para darnos esa posibilidad. Si Él fue solamente el Dios todopoderoso, el Dios cósmico, pues bien, pero ¿cómo va a afectar esto a nosotros? Si no es dispuesto a ser el Cristo cósmico y entrar, ¿no? Él intervino en nuestro dolor. ¿Crees esto? Vamos a orar. Padre